Hola, muy buenas tardes. Quisiera iniciar agradeciendo al comité organizador del 22º Congreso Venezolano de Endocrinología y Metabolismo por permitirnos presentar el día de hoy nuestro caso clínico titulado Síndrome de Cushing ectópico severo por adenocarcinoma de próstata metastásico con desdiferenciación neuroendocrina biohormonal ACTH-CRH, bajo la autoría del doctor Paul Hayek, Paul Camperos, Victoria Barriola y mi persona, Fernando Carrera. Hablar del síndrome de Cushing ectópico es bastante complejo por su baja prevalencia poblacional y por lo escasa referencia bibliográfica sobre estas entidades nosológicas en vista de que su presentación es muy poco frecuente. Podemos definirla como una forma poco frecuente del síndrome de Cushing dependiente de ACTH como resultado de la expresión y secreción de ACTH y otros péptidos derivados de la propiomelanocortina regulada por tumores neuroendocrinos de diversas localizaciones y grados de diferenciación histológica y agresividad que suelen provocar una secreción masiva de cortisol por la corteza suprarrenal. Su incidencia calculada anual es de 0,7 a 2,5 casos por cada millón de habitantes y en la medida en que vamos subclasificando el síndrome de Cushing endógeno, podemos darnos cuenta que su incidencia y prevalencia sigue disminuyendo en comparación con las poblaciones de estudio. El síndrome de Cushing ectópico tiene una incidencia anual acumulada de 0,03 a 1,1 casos por cada 4 millones de habitantes y a su vez lo subclasificamos en los tipos de carcinomas neuroendocrinos o el carcinoide. Los carcinomas neuroendocrinos apenas representan el 14 al 22% de la totalidad de los casos de Cushing ectópico que se presentan. A su vez, la debemos subclasificar en diferenciados y pocos diferenciados, y en este grupo los diferenciados ocupan un 81-84%, pero solo el 17 al 19% logra desdiferenciarse, pudiendo definir la desdiferenciación como un proceso celular en donde las células diferenciadas maduras pierden algunas de sus características volviendo a un estado más inmaduro, y esta característica de desdiferenciación puede estar asociada a la cosecreción, como en el caso que se va a presentar el día de hoy, de ACTH y CRH. Todas las series reportadas hasta la actualidad de síndrome de Cushing ectópico, pues varía su comportamiento epidemiológico según la zona geográfica, pero el carcinoide bronquial sigue siendo el subgrupo de síndrome de Cushing ectópico más frecuente. Sin embargo, existen múltiples localizaciones para el síndrome de Cushing ectópico asociados al cáncer de próstata. Este está incluido dentro del grupo de otros reportada en la lámina. Sin embargo, su incidencia puede variar desde el 1 al 17%. Es importante mencionar que incluso un 19% de los casos con síndrome de Cushing ectópico pueden permanecer con una localización oculta tras una investigación adecuada en la búsqueda de un tumor primario productor de ACTH. Más allá de esto, la desdiferenciación sigue siendo la clave para la cosecreción de ACTH y CRH e incluso las vías de retroalimentación negativa de los glucocorticoides que estamos familiarizadas con ellas, como la vía endocannabinoide, la anexina 1, los factores NUR, foscorlina y la somatostatina, se ven juegan un rol importante en la adecuada interpretación del Cushing ectópico en vista de que estos tumores pueden desdiferenciarse y producir retroalimentación positiva a los esteroides o resistencia periférica a los esteroides. Y esto puede estar mediado por la cosecreción de ACTH y CRH, que incluso está asociada a factores de transcripción más primitivos como TPIT y PIT1. Además, la cosecreción es la forma más frecuente en la producción ectópica de CRH, ya que la secreción sola de CRH es mucho menos frecuente que la cosecreción ACTH-CRH. De ahí su importancia clínica de presentar el caso de un paciente masculino de 57 años de edad, natural y procedente del Distrito Capital, con antecedentes diagnósticos de hipertensión arterial sistémica en tratamiento con losartán y bisoprolol, quien refiere inicio de enfermedad actual 2 meses previos al ingreso al presentar pérdida de peso involuntaria no asociada a hiporexia, concomitantemente episodios de heteroagresividad y cambios conductuales que se autolimitan en el tiempo. Posteriormente se evidencia episodios de temblor fino y palpitaciones, y por persistencia de este conjunto de síntomas acude al servicio de emergencia. Es importante mencionar que el examen, el interrogatorio funcional, refiere hábitos tabáquicos marcados, estreñimiento con un Bristol 2 a 3 e incremento del pujo miccional con disminución del chorro miccional en los últimos 2 meses. Al examen físico de ingreso se evidenciaba entonces un paciente con piel fina y delgada, fototipo cutáneo 3 a 6, llenado capilar menos a 3 segundos, sin estrías, no ojiva dorsal, sin almohadillas grasas supraclaviculares y fase hipocrática. El examen cardiopulmonar solo vale la pena mencionar que había crepitantes finos ipsilaterales o basales derechos. El abdomen estaba excavado, no impresionaba dolorosa la palpación, sin visceromegalia y sin la evidencia de tumores durante la palpación. El examen físico neurológico vale la pena mencionar la evidencia de hiporreflexia global y la disminución de la fuerza muscular 4/5 en las extremidades a predominio de la fuerza muscular proximal.
Tras las primeras 24 horas de ingreso, fue ingresado por el paciente por el servicio de medicina interna ante la sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad con factores de riesgo y en el primer día de hospitalización el paciente se evidencia hematoquexia, por lo que se solicita la evaluación por gastroenterología, quien solicita TAC de abdomen y pelvis con contraste, donde evidencia una imagen de bordes irregulares de aproximadamente 9,5 centímetros de altura por 6,4 centímetros de espesor, heterogénea, localizada en la pelvis derecha. Ante la asociación de manifestaciones de sangrado gastrointestinal y esta evidencia imaginológica del tumor pélvico, se decide realizar la endoscopia, donde se evidencian múltiples imágenes ulceradas de bordes y fondo eritematoso con evidencia de sangrado en capa en algunas de ellas que se disponían desde el ilion terminal hasta el recto, compatible con una rectocolitis ulcerosa que fue confirmada por anatomía patológica, y se decide iniciar tratamiento con prednisona a dosis de 10 miligramos vía oral más mesalazina de 500 miligramos una vez al día, con mejoría de los síntomas gastrointestinales. Ante la evidencia de asociación entre hipertensión refractaria, hiperglicemia e hipocalemia, entonces deciden solicitar la evaluación por nuestro servicio de endocrinología. Al momento de evaluar la hipertensión refractaria, la tensión arterial promedio era de 156 milímetros de mercurio, se inició IECA más calcioantagonista más betabloqueante más tiazida y sin respuesta satisfactoria, se meritó incluso bolos o rescates con clonidina, por lo que se decide iniciar tratamiento con espironolactona a dosis de escalada que llegamos a indicar una dosis máxima de 400 miligramos una vez al día. La hemoglobina glicosilada al momento del ingreso estaba en 6,9 y se decidió iniciar el esquema basal bolo más corrección para el manejo de la hiperglicemia. Con respecto a la hipocalemia, que se volvió a refractar el tratamiento, llegó a meritar incluso un tenor de potasio durante la hospitalización de 120 equivalentes en 24 horas, incluso tras una dosis máxima de espironolactona a 400 miligramos una vez al día. Ante la asociación entonces de hipertensión refractaria, hiperglicemia e hipocalemia refractaria al tratamiento, se decidió considerar el diagnóstico de un hipercortisolismo probable. Se omitió la prednisona que venía recibiendo el paciente por el diagnóstico de una rectocolitis ulcerosa 48 horas previas al inicio del plan diagnóstico. Se decide entonces iniciar el plan diagnóstico del hipercortisolismo con la solicitud de un cortisol y ACTH pareado 8 y 4 de la tarde para evaluar ciclo circadiano y cortisol libre urinario en 24 horas con, en todos los casos, pues un valor persistentemente positivo, un cortisol libre urinario en 28.380 microgramos en 24 horas. Se confirma el hipercortisolismo endógeno con la prueba de dexametasona a dosis baja y posteriormente se confirma el diagnóstico de síndrome de Cushing independiente de ACTH con la prueba de dexametasona a dosis alta, incluso con valores más altos del basal, y un cortisol libre urinario en 19.722 microgramos en 24 horas. Posteriormente, pues se confirma el diagnóstico del síndrome de Cushing ectópico tras la realización de una tomografía del área celular con contraste, donde no se evidenciaba adenoma hipoficiario, no se solicitó resonancia magnética por solicitud del paciente ante la presencia de claustrofobia. Se realiza TAC de abdomen con hiperplasia bilateral suprarrenal y múltiples imágenes sugestivas de metástasis hepáticas y ganglionares retroperitoneales. Y finalmente se solicita CRH sérica que se evidenciaba en 124 microgramos por decilitro. Además que se realiza una biopsia percutánea de la lesión prostática, donde se evidencia por inmunohistoquímica tanto positividad para CTH como CRH, iniciándose el tratamiento con ketoconazol de 600 miligramos una vez al día. En imagen celular, pues como ya les comenté previamente, no había imágenes sugestivas de adenomas hipoficiarios, en el abdomen los hallazgos previamente conversados, y la resonancia prostática multiparamétrica con gadolino y difusión que evidenciaba el tumor periprostático previamente mencionado. Ante estos hallazgos, pues, y la confirmación inmunohistoquímica, se concluye el caso como un adenocarcinoma de próstata metastásico con desdiferenciación neuroendocrina biohormonal ACTH-CRH. El paciente tiene evolución clínica tórpida tras 14 días de ingreso a UCI por insuficiencia respiratoria asociada a una neumonía asociada a cuidados de salud. El paciente termina falleciendo a los 14 días de evaluación tras hospitalaria. Ante la presentación clínica de un caso con características de Cushing severo y la co-secreción de ACTH-CRH, es importante mencionar la importancia clínica de conocer la hipersecreción de ACTH extrahipofisaria. Es común en tumores sólidos, tanto endocrinos como no endocrinos, y además la producción ectópica de CRH es mucho menos frecuente. Sin embargo, los adenocarcinomas de próstata son los principales tumores en inducir la co-secreción de CRH-ACTH como un fenómeno de desdiferenciación, y mucho más llamativo es la producción biohormonal ACTH CRH, que implica mecanismos de readaptación de la célula neoplásica para factores de transcripción hipotalámicos que tienen orígenes distintos. En el diencéfalo ventral para los casos de los hipotalámicos y en el mesénquimo en adenoma hipoficiario, tal como ven en la diapositiva. Además, existen condiciones clínicas y entidades nosológicas distintas al síndrome de Cushing, como la depresión que está asociada al paciente, donde se ha asociado polimorfismo nucleótidos simples del gen FKBP5, que puede estar en relación con la respuesta positiva a los glucocorticoides.
Podemos concluir entonces que diferenciar el síndrome de Cushing ectópico por producción ectópica de SRH o el dependiente de STH es una tarea ardua, pues los mecanismos fisiopatológicos involucrados son mucho más complejos y su diagnóstico definitivo resulta de un minucioso enfoque clínico, paraclínico y además de una adecuada interpretación de los resultados bioquímicos. Es importante también reconocer las vías de resistencia a los glucocorticoides descritas hasta la actualidad, tras comprender la respuesta evidenciada en el paciente donde los niveles séricos de cortisol persistieron elevados e incluso se incrementaron tras la prueba de supresión con dexametasona. Hasta la actualidad, tras la revisión de la literatura que hemos realizado, este es el primer caso con características de consecreción de CRH-CTH que ha sido reportado en Venezuela y de allí su importancia para su divulgación. Muchísimas gracias.